La casa existía dentro de una zona que no aparecía en los mapas públicos, porque su ubicación nunca fue destinada a ser conocida por el mundo exterior. El lugar estaba rodeado por un entorno que parecía ordinario desde la distancia, pero esa normalidad era parte de una estrategia diseñada para ocultar su verdadera importancia. Las estructuras cercanas no revelaban nada especial, y las calles que conducían hacia esa área no invitaban a la curiosidad quienes no tenían autorización para estar allí. Todo había sido organizado para crear la ilusión de que ese lugar no tenía ningún valor fuera de lo común, permitiendo que permaneciera invisible dentro de un mundo lleno de observadores. El perímetro que rodeaba la casa no solo servía como una barrera física, sino también como una barrera psicológica que desalentaba cualquier intento de acercamiento. Las personas que vivían en las cercanas entendían que ese espacio no debía ser observado, aunque nunca se les explicó claramente por qué existía esa restricción. El silencio que rodeaba el lugar no era accidental, sino una condición mantenida de forma constante para asegurar que el secreto continuara intacto. La ausencia de información era una herramienta tan efectiva como cualquier muro o cualquier guardia visible. La estructura de la casa no parecía diferente a otras construcciones protegidas dentro del país, pero su propósito era completamente distinto. No había señales visibles que indicaran que dentro de sus paredes vivía una figura que había cambiado el curso de la historia. Las ventanas permanecían en silencio, y las puertas no revelaban ningún indicio de la vida que existía dentro. El exterior proyectaba calma, pero esa calma era el resultado que había sido diseñado para evitar cualquier forma de exposición. Dentro de ese espacio protegido existía una presencia que no podía permitir ser vista libremente por el mundo. Fidel Castro vivía dentro de esa casa, porque entendía que su existencia dependía del control absoluto sobre su entorno. Su vida había sido definida por décadas de poder, pero también por décadas de amenazas constantes. Cada intento de eliminarlo había reforzado la necesidad de permanecer dentro de un entorno donde el acceso pudiera ser controlado completamente. La casa no era simplemente una residencia personal, sino una herramienta diseñada para garantizar su supervivencia. Cada día que pasaba dentro de esa estructura representaba la continuación de una existencia protegida por el secreto. El lugar no ofrecía libertad en el sentido tradicional, sino protección contra un mundo que no había dejado de observarlo. La casa funcionaba como una extensión física del sistema que lo mantenía vivo. Un sistema basado en el control, el aislamiento y la invisibilidad. Todo lo que ocurría dentro estaba separado del mundo exterior por una barrera que no podía ser cruzada sin autorización. Desde el exterior, la casa parecía permanecer en completo silencio, como si estuviera vacía y sin propósito. No había señales visibles de movimiento que pudieran atraer la atención de observadores distantes. La estructura permanecía inmóvil bajo el mismo sol y bajo el mismo cielo que cubría el resto del país. Nada en su apariencia sugería era uno de los puntos más protegidos dentro de la nación. El tiempo pasaba, pero la casa continuaba existiendo dentro del mismo estado de invisibilidad cuidadosamente mantenido. Su presencia no era reconocida públicamente, pero su importancia era comprendida por quienes controlaban el sistema que la protegía. El lugar no era un símbolo visible de poder, sino un centro oculto de supervivencia. Cada día que permanecía en silencio
era una confirmación de que el secreto seguía intacto. La casa no estaba abandonada, porque su propósito nunca fue ser vista por el mundo exterior. La casa existía para proteger algo que no podía ser expuesto sin consecuencias. La estructura permanecía firme dentro de su aislamiento cuidadosamente mantenido. El silencio continuaba rodeando cada una de sus paredes. El secreto seguía vivo dentro de ese lugar invisible. La casa no estaba abandonada. La casa estaba esperando. El hombre que vivía dentro de esa casa no era simplemente un residente protegido, sino una figura cuya existencia había alterado el equilibrio político de todo un continente durante décadas. Fidel Castro no era solo el líder visible de una revolución, sino el centro de un sistema que dependía completamente de su supervivencia física. Su vida había estado marcada por una constante sucesión de amenazas que nunca desaparecieron completamente, incluso cuando el poder que había construido parecía absoluto desde el exterior. Cada día que continuaba con vida representaba una victoria silenciosa sobre un mundo que había intentado eliminarlo repetidamente. Desde el momento en que tomó el control del país, su existencia dejó de pertenecer al ámbito de lo privado y pasó a convertirse en un asunto de seguridad nacional. Su presencia ya no podía ser separada del destino del sistema que había creado, lo que significaba que su protección debía ser mantenida a cualquier costo. La casa donde vivía no era una elección basada en preferencia personal, sino una decisión estratégica, diseñada para garantizar que su ubicación permaneciera fuera del alcance de quienes deseaban encontrarlo. El secreto no era una opción, sino una necesidad permanente. Durante años, múltiples operaciones habían sido diseñadas con el objetivo de eliminarlo, utilizando métodos que iban desde la infiltración hasta intentos directos de ataque. Cada uno de esos intentos reforzó la necesidad de crear un entorno donde el acceso pudiera ser controlado completamente. La casa se convirtió en el punto central de ese sistema de protección, un lugar donde cada detalle estaba organizado para reducir la posibilidad de exposición. Nada dentro de ese espacio existía por accidente, porque cada elemento formaba parte de una estrategia más amplia. El acceso a la casa estaba limitado a un número extremadamente reducido de personas cuya lealtad había sido verificada durante años. Nadie podía entrar sin autorización directa, y nadie podía salir sin que su movimiento fuera registrado. El perímetro estaba diseñado para detectar cualquier presencia no autorizada antes de que pudiera acercarse lo suficiente como para representar una amenaza. La seguridad no dependía únicamente de guardias visibles, sino de un sistema completo diseñado para prevenir cualquier forma de infiltración. Dentro de la casa, la vida continuaba dentro de un estado de aislamiento cuidadosamente mantenido. Fidel Castro no podía moverse libremente, sin considerar las implicaciones de cada decisión. Cada acción debía ser evaluada en función del riesgo que representaba para su seguridad. La libertad que había obtenido a través del poder estaba limitada por la realidad de que ese mismo poder lo había convertido en un objetivo permanente. El mundo exterior continuaba viéndolo como una figura pública, pero su vida real dentro de los límites de ese espacio protegido. La casa se convirtió en el único lugar donde podía existir sin la exposición constante que definía su imagen pública. Ese lugar representaba la diferencia entre la vulnerabilidad y el control. Cada día que permanecía dentro de esa estructura era un día
en el que el sistema continuaba funcionando correctamente. El aislamiento no era una señal de debilidad, sino una forma de mantener el control sobre una realidad llena de amenazas. La casa ofrecía un entorno donde el acceso podía ser limitado completamente. El silencio que rodeaba la estructura era parte de su protección. La invisibilidad era el elemento más importante dentro de ese sistema. Desde el exterior nada parecía diferente, porque el propósito de la casa era permanecer invisible. La estructura continuaba existiendo dentro de un entorno que no revelaba su verdadera importancia. La vida dentro de sus paredes continuaba sin ser el mundo. El secreto permanecía intacto. Fidel Castro vivía dentro de esa casa porque entendía que la supervivencia dependía del consoluto sobre el espacio. El lugar no era simplemente una residencia, sino una acción del sistema que lo mantenía vivo. Cada día que pasaba dentro de ese lugar representaba la continuación de una historia que el mundo exterior no podía ver. La casa seguía protegiendo al hombre que vivía dentro. Y el mundo todavía no sabía dónde estaba. Dentro del complejo, la vida no seguía el mismo ritmo que existía fuera de sus límites protegidos, porque cada movimiento, cada decisión a momento, estaba condicionado por la necesidad de mantener la seguridad absoluta. La casa no era simplemente una estructura aislada, sino el centro de un sistema diseñado para controlar el entorno que rodeaba al hombre que vivía dentro de ella. Nada ocurría por accidente dentro de ese espacio, porque cada elemento había sido colocado con un propósito específico, relacionado con la protección y el aislamiento. Las mañanas comenzaban en silencio, sin la presencia del ruido público que definía la vida en el resto del país. No había tráfico cercano, no había multitudes y no había señales visibles de actividad que pudieran revelar la importancia del lugar. El aire permanecía tranquilo alrededor de la estructura, como si el entorno mismo hubiera sido entrenado para el respeto que existía dentro de sus límites. La calma no era natural, sino el resultado de un tron constante. El interior de la casa estaba organizado para ofrecer funcionalidad sin atraer atención innecesaria. No había decoraciones excesivas que pudieran revelar o poder. No había símbolos visibles que indicaran que ese lugar pertenecía a uno de los hombres más influyentes del siglo. Todo había sido diseñado para mantener la simplicidad, porque la simplicidad ofrecía invisibilidad. La invisibilidad ofrecía seguridad. Las habitaciones existían dentro de un orden que facilitaba el control del entorno. Cada espacio tenía un propósito definido. Cada puerta representaba un límite. Cada ventana representaba un punto de observación cuidadosamente controlado. Nada dentro de la casa estaba expuesto al exterior sin intención. Los guardias que protegían el perímetro no operaban como simples observadores, sino como una extensión del sistema que mantenía el secreto. Cada uno de ellos entendía que su función no era solo proteger una estructura, sino proteger la continuidad de una presencia que no podía ser reemplazada fácilmente. Sus movimientos eran precisos, sus posiciones eran estratégicas, su vigilancia era constante. El acceso al complejo estaba restringido a un número extremadamente limitado de individuos. Cada persona autorizada era conocida, cada visita era esperada, cada movimiento era registrado. Nadie entraba sin ser visto, nadie salía sin ser observado. Dentro de ese entorno controlado, Fidel Castro continuaba existiendo dentro de una realidad separada del resto del mundo. Su vida no era visible para la población
que lo veía como una figura pública distante. Su existencia real ocurría dentro de los límites de ese espacio protegido. La casa era el único lugar donde su vulnerabilidad podía ser reducida al mínimo. El tiempo pasaba de forma diferente dentro de ese espacio. Los días no estaban definidos por eventos públicos, sino por la continuidad de la seguridad. Cada día que terminaba sin incidentes era considerado un éxito. Cada noche que pasaba en silencio confirmaba que el sistema continuaba funcionando correctamente. El aislamiento no era simplemente físico, sino también psicológico. La separación del mundo exterior creaba una realidad donde el control absoluto era posible. La casa se convertía en el centro de esa realidad. La estructura se convertía en el único entorno donde la existencia podía continuar sin interrupción. Desde el exterior, el complejo permanecía invisible para la mayoría de las personas. No aparecía en fotografías públicas. No era mencionado en conversaciones oficiales. No existía dentro de la realidad pública. Su invisibilidad era mantenida de forma deliberada. El secreto era su mayor protección. El silencio era su mayor defensa. La casa continuaba existiendo dentro de ese estado de invisibilidad cuidadosamente mantenido. La estructura permanecía intacta. El sistema permanecía activo. La presencia permanecía protegida. El mundo exterior continuaba existiendo sin saber lo que ocurría dentro de ese lugar. El complejo seguía funcionando. La casa seguía protegiendo al hombre más importante del país. Y nadie fuera de esos muros podía verlo pasaba dentro de ese lugar. Representaba la continuación de una historia que el mundo exterior no podía ver. La casa seguía protegiendo al hombre que vivía dentro. Y el mundo todavía, ¿dónde estaba? El complejo no existía únicamente como una residencia protegida, sino como el resultado de décadas de experiencia acumulada en la supervivencia dentro de un mundo que nunca dejó de representar una amenaza constante. Cada elemento de su estructura, cada punto de acceso y cada límite visible e invisible había sido diseñado para reducir al mínimo cualquier posibilidad de exposición, porque el hombre que vivía dentro de ese espacio no podía permitirse el error de ser encontrado por quienes habían pasado años observando, esperando y buscando el momento exacto en que su invisibilidad fallara. La casa no era simplemente un lugar donde vivía, sino una extensión física de un sistema completo de protección que operaba de forma continua, incluso cuando parecía que nada estaba ocurriendo. El perímetro exterior estaba definido por barreras que no siempre eran visibles para quienes observaban desde la distancia, pero cuya presencia era entendida por quienes formaban parte del sistema de seguridad. No todos los límites estaban marcados por muros, porque algunos existían únicamente como líneas de control que no podían ser cruzadas sin autorización. La ausencia de movimiento no significaba la ausencia de vigilancia, sino la presencia de un control que no necesitaba ser visible para ser efectivo. Cada punto alrededor del complejo era observado. Cada aproximación era registrada y cada anomalía era analizada como una posible amenaza. Los guardias no operaban como individuos aislados, sino como componentes de un mecanismo que había sido entrenado para reaccionar antes de que el peligro se materializara completamente. Su presencia no era simplemente simbólica, sino funcional, porque cada uno de ellos representaba una capa dentro de una estructura diseñada para evitar la sorpresa. La vigilancia no se limitaba al momento presente, sino que existía como un estado continuo que no podía ser interrumpido sin consecuencias.
El complejo no descansaba, porque la amenaza nunca desaparecía completamente. Dentro del perímetro, la casa permanecía en silencio, protegida no solo por la distancia física que la separaba del mundo exterior, sino por el sistema que controlaba el acceso a su realidad. La estructura no necesitaba parecer impenetrable, porque su verdadera fortaleza no dependía de la apariencia, sino de la imposibilidad de acercarse sin ser detectado. La invisibilidad del complejo no era el resultado de su ausencia, sino de su control absoluto sobre la información que podía revelar su importancia. El mundo exterior continuaba existiendo sin acceso directo a ese lugar, sin poder confirmar lo que ocurría dentro de sus límites, y sin poder observar la realidad que había sido cuidadosamente separada de la percepción pública. La ausencia de información era una forma de protección más efectiva que cualquier barrera física, porque impedía que el complejo existiera como un objetivo visible dentro de la mente de quienes no sabían dónde buscar. El secreto no era una condición temporal, sino una característica permanente del sistema. Cada día que pasaba sin incidentes confirmaba la actividad del sistema de protección, pero también recordaba la razón de su existencia. Fidel Castro no vivía dentro de ese complejo porque buscara aislamiento, sino porque entendía que el poder absoluto atrae la atención absoluta, y que la atención absoluta eventualmente se convierte en peligro. La casa existía como una respuesta a ese peligro, como una solución que había sido desarrollada a lo largo de años de experiencia directa con la amenaza constante. La rutina dentro del complejo estaba diseñada para minimizar cualquier forma de exposición innecesaria. No había movimientos que no estuvieran autorizados, no había visitas que no estuvieran previstas, no había acciones que no fueran consideradas dentro del contexto de la seguridad. La vida dentro de ese espacio estaba definida por el control, porque el control era el único elemento que podía garantizar la continuidad de la invisibilidad. La estructura permanecía inmóvil, pero el sistema que la protegía estaba siempre activo. El silencio que rodeaba el complejo no era una señal de vacío, sino una señal de funcionamiento perfecto. La ausencia de interrupciones era la confirmación de que el secreto seguía intacto. La casa continuaba existiendo dentro de ese estado de invisibilidad cuidadosamente mantenido. El complejo no necesitaba defenderse constantemente, porque había sido diseñado para evitar el conflicto antes de que ocurriera. La prevención era más importante que la reacción. La invisibilidad era más importante que la confrontación. El secreto era más importante que la fuerza visible. El tiempo continuaba avanzando fuera de los límites del complejo, pero dentro de ese espacio, la prioridad seguía siendo la misma. La protección continuaba, el sistema continuaba, el secreto continuaba, la casa seguía siendo invisible, la casa seguía siendo intocable, la casa seguía protegiendo al hombre que vivía dentro, y el mundo exterior seguía sin poder verlo, aunque el complejo había sido diseñado para permanecer invisible. La amenaza nunca dejó de existir completamente, porque el hombre que vivía dentro de sus muros no era simplemente protegido, sino un objetivo permanente dentro de una realidad definida por décadas de conflicto, poder y confrontación indirecta. Fidel Castro había sobrevivido durante años no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque el sistema había sido capaz de anticiparse al peligro antes de que pudiera materializarse. Cada día que pasaba dentro del complejo representaba una continuación
de esa lucha silenciosa entre la visibilidad y la desaparición, entre la exposición y el control absoluto. El mundo exterior nunca dejó de observar, nunca dejó de analizar y nunca dejó de buscar la oportunidad que pudiera revelar una vulnerabilidad dentro del sistema de protección. La amenaza no siempre se manifestaba como una presencia visible, porque muchas veces existía una posibilidad, como una intención que no había encontrado todavía la forma de convertirse en acción. Sin embargo, la posibilidad era suficiente para justificar la existencia del complejo, suficiente para justificar el nivel de control que definía cada aspecto de la vida dentro de sus límites. Cada intento anterior de eliminarlo había dejado una marca invisible dentro del sistema, una lección que había sido incorporada dentro de la estructura misma del complejo. La casa no era simplemente el resultado de la arquitectura, sino el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de años de supervivencia. Cada amenaza había contribuido a fortalecer el sistema. Cada intento había contribuido a mejorar el nivel de control. Cada fracaso había reforzado la invisibilidad. Dentro del complejo, la vida continuaba bajo la constante presencia de esa realidad invisible. No había momentos en los que el sistema pudiera relajarse completamente, porque la ausencia de peligro visible no significaba la ausencia de peligro real. La seguridad no era una condición temporal, sino un estado permanente que debía mantenerse sin interrupción. Cada guardia y cada procedimiento existía que el equilibrio entre la invisibilidad y la exposición no fuera alterado. El aislamiento seguía siendo el elemento central dentro de ese sistema. La casa permanecía separada del mundo exterior no solo por la distancia física, sino por la ausencia de acceso. Nadie podía acercarse sin ser detectado. Nadie podía observar sin ser observado. Nadie podía cruzar los límites sin convertirse en parte del sistema de vigilancia. La estructura permanecía inmóvil, pero el sistema que la protegía continuaba funcionando con precisión constante. La vigilancia no dependía del movimiento visible, sino de la capacidad de detectar cualquier cambio dentro del entorno. El complejo existía dentro de un estado de alerta permanente, incluso cuando parecía estar completamente en silencio. Fidel Castro continuaba viviendo dentro de ese espacio protegido, consciente de que su supervivencia dependía completamente del sistema que lo rodeaba. Su vida estaba definida por el control. Su existencia estaba definida por la invisibilidad. La casa, el único lugar donde ese equilibrio podía mantenerse. El tiempo pasaba, pero la amenaza nunca desaparecía completamente. El sistema continuaba funcionando. El complejo continuaba existiendo. El secreto continuaba intacto. El mundo exterior continuaba sin acceso. La casa continuaba invisible. La casa continuaba protegida. La casa resistiendo. Y el hombre que vivía dentro seguía sobreviviendo. El complejo continuó existiendo años, incluso cuando el mundo comenzó a cambiar formas que nadie dentro de sus muros podía controlar completamente. Que el paso del tiempo no solo transformaba los sistemas políticos y las estructuras de poder, sino también el significado de los lugares que una vez habían sido el centro de la supervivencia. La casa no dejó de existir cuando las amenazas comenzaron a disminuir lentamente, pero su propósito comenzó a transformarse de una forma que no era visible inmediatamente, porque el sistema que la había definido durante tanto tiempo
ya no enfrentaba el mismo nivel de presión constante que había justificado su existencia. Durante décadas, el complejo había sido uno de los lugares más protegidos dentro del país, un espacio donde el acceso está completamente controlado y donde la invisibilidad había sido mantenida como una prioridad absoluta. Sin embargo, el tiempo comenzó a cambiar la naturaleza de esa protección, porque el hombre que había dado significado a ese lugar comenzó a acercarse al final de su propia existencia. La casa no había sido construida para dar eternamente como un refugio, sino para servir a un propósito específico dentro de un periodo específico de la historia. Fidel Castro continuó viviendo dentro de ese entorno protegido durante los últimos años de su vida, pero la realidad que lo rodeaba ya no era la misma que había definido las décadas anteriores. El mundo exterior continuaba avanzando. Las generaciones cambiaban. Las estructuras de poder evolucionaban. La amenaza que había sido constante comenzó a transformarse en memoria. La casa seguía existiendo, pero el texto que había definido Sia estaba desapareciendo lentamente. El complejo permanecía en silencio, como si fuera consciente de que su propósito original estaba llegando a su conclusión natural. Las paredes que han protegido el secreto durante tanto tiempo continuaban firmes. Los límites que habían mantenido la invisibilidad continuaban intactos. La estructura no había cambiado físicamente, pero su significado había comenzado a transformarse. El día en que Fidel Castro dejó de existir, el complejo no desapareció, pero algo de su propósito dejó de funcionar de la misma manera. La casa ya no necesitaba proteger la presencia que había definido su existencia. El sistema que había operado durante décadas dejó de tener la misma urgencia. El secreto que había sido mantenido con tanta precisión ya no tenía la misma función. El silencio que rodeaba la casa se convirtió en algo diferente. Ya no era el silencio de la protección activa, sino el silencio de un lugar que había cumplido completamente su propósito. La estructura continuaba existiendo como una evidencia física de una era que había terminado. Las paredes permanecían, las puertas permanecían, el complejo permanecía, pero el hombre que había dado significado a ese lugar ya no estaba allí. Hoy, el complejo continúa existiendo dentro del mismo espacio físico donde siempre estuvo, pero su invisibilidad ya no es una necesidad, sino una consecuencia de su aislamiento histórico. La casa no es observada como un objetivo, sino como un fragmento de una historia que ya ha sido completada. El sistema que había protegido su secreto ya no opera con la misma intensidad. La estructura permanece inmóvil bajo el mismo cielo que la había cubierto durante décadas. El tiempo continúa avanzando alrededor de ella. El mundo continúa cambiando. La historia continuándose lentamente de ese lugar. La casa sigue allí. La casa, en silencio. La casa sigue intacta. La casa sobrevivió al hombre que protegía. Y ahora solo queda como un recordatorio de que durante décadas, dentro de esos muros invisibles, vivió uno de los hombres más protegidos del mundo.